Cartografías a la intemperie. Literatura radial desde el barrio La Gloria. Radio Cuyum, Mendoza, Argentina. Quiero decir que lo que se articula como instancias de inscripción poética, cada poema, parecieran convenir en una imaginería que se organiza casi como una constelación. Debemos tener en cuenta que en las constelaciones hay estrellas que apenas son perceptibles. La intuición de que vivimos, y esto es irreversible, en las renuencias de un holocausto, ruinas, memorias, lo inevitable y portentoso del fuego. Sin embargo, la imagen del fuego es como una fisura aperturista de sentido. Cuando digo lectura, hablo de un ejercicio de la memoria que tiende a restituir a la escritura su dinámica primaria, su capacidad de mutancia, de apertura, de incidencia del deseo, de la búsqueda de plenitud, de algo que aparece por ahora como ausencia. Aldo Oliva nació en Rosario en 1927. A los 18 años se recibió de maestro y se fue a estudiar letras a Buenos Aires, pero a los 2 años regresó a Rosario, donde continuó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Litoral. Trabajó de bibliotecario en la Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras hasta que en 1966 renunció tras la intervención de las universidades por parte del gobierno de facto del general Onganía. Desde entonces comenzó a coordinar grupos de estudio de literatura y filosofía, actividad que desarrolló indistintamente en aulas y bares de Rosario, Santa Fe y Paraná hasta entrada la década siguiente. Preparó para la editorial de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil El fusilamiento de Penina, un fascículo sobre el asesinato del militante anarquista Joaquín Penina en 1930, cuya tirada de 5.000 ejemplares fue incinerada íntegramente junto a otros libros del depósito editorial por las autoridades militares que intervinieron en la Vigil tras el golpe de 1976. En 1982 viajó a España y se estableció en Barcelona. En 1986, a los 59 años, publicó su primer libro de poemas, César en Dyrrachium. En 1991 fue elegido director de la Escuela de Letras, cargo que desempeñó hasta 1995. La Universidad Iberoamericana de México publicó De Fascinatione en 1997. En 2000, la editorial Bajo la Luna Nueva publicó Ese General Belgrano y otros poemas. En los últimos meses de vida escribió una nueva serie de poemas bajo el título de Satura, que fue publicada póstumamente junto a un grupo de poemas dispersos en Una batalla. Murió en Rosario el 22 de octubre del 2000 a los 73 años. La verdad, nunca tuve entera fe en los pájaros. Quedé niño de honda en tensión testimoniando festivales y duras conjeturas, asedios, pedradas e iluminaciones en el berretín de la tiniebla. Las palabras trocadas, fuego del juego, su constelación bajo las constelaciones, voces altivas que confundí con el amor. No tuve fe en los pájaros. Antes que la estrategia azul me desolara, gemí muy hondo esquinando en la furia de mis nervios. Bajé al río a beber, maldije la decencia, sangré tristes criaturas de alcohol irrestrañable. Construí un mundo, era de ceniza, contra el poniente lo aventé. Cada mañana salgo de la tumba y reinicio
este canto. Testimonio 3. Aplicación de la ley marcial en Rosario. La jefatura de policía nos informa que en las últimas horas fueron fusilados 3 hombres de ideas avanzadas, comunistas o anarquistas, a quienes se sorprendió pegando carteles o llevándolos en los bolsillos, en los que se incitaba a combatir al actual gobierno de la nación por medio de ataques al ejército, especialmente contra el regimiento número 11 de infantería. Registraban los 3 antecedentes en la policía de Rosario y, según se dice, habían intervenido no hace mucho en una campaña contra dicho regimiento, dando lugar a un gran desorden en un paraje céntrico. El fusilamiento se llevó a cabo a estar a los informes obtenidos en la costa del río Paraná, en las inmediaciones del Saladillo, haciéndose cargo de la inhumación de los cadáveres las mismas autoridades. La jefatura ha dispuesto que en estos casos no se darán a conocer los nombres de los ejecutados. Se aplicará también la ley marcial al autor de cualquier publicación en que se incite a alterar el orden, ya sea de índole extremista o política. Lo que está debajo de la línea, urdida en la invención geológica, violentamente quebrada en inmensas aguas y dislocadas masas de tierra, es una magnitud que se eleva como un cielo de terrorífico misterio, real como un sueño, futura como la infinitud, como la generación del más remoto e insondable principio, pero un tablón de andamio cayendo con su obrero, o tal vez una azalea pisoteada por la torpeza o la furia de un buen hombre, abre la sospecha de que la conjetura de un límite se ha derrumbado, de que la línea se ha borrado, de que son solo espanto y exaltación, de que la muerte y el saber son apenas un ensayo de vida. Testimonio 14. Noche de angustia y de ensueño. Desde el grupo de presentes, donde se hallaba mi superior, salió la orden: haga cargar las armas. Carguen, dije. En ese instante, por la escalerilla trasera del camión, bajaba el que iba a morir. Venía con las manos desposadas atrás, y cuando sus humildes botines de caña tocaron la tierra que iba a besar su cadáver, halló frente a sí a aquellos a quienes habían dicho maten. Sintió el ruido de la carga de las pistolas, y entonces yo, que lo tenía a un paso, lo vi abrir los ojos en mirada de asombro y rápidamente comprender. Y un medio paso atrás, y más que hombre lo vi erguirse enseguida, morderse el labio inferior, como si prefiriera sentir el dolor de su carne, mas no el temor. Decididamente dio un paso adelante y después, ya a paso natural, se dirigió hacia la muerte. El suboficial lo acompañaba, apoyándole suavemente la mano sobre el hombro izquierdo. Se dejó conducir, no dijo una palabra. Yo iba detrás a pocos pasos. Desde que lo había visto bajar, en mi frente y en mis ojos, sentí que se había posado un velo de extrañeza y de irrealidad. Obraba mecánicamente, llevado hacia donde sentía una orden. Ahí, dijo alguien. El detenido hizo alto y bruscamente dio media vuelta, quedando frente a mí y al pelotón que yo tenía que comandar. La luz de la luna, ocultada por momentos, caía casi perpendicular. Serían las 11 de la noche. Entre él y nosotros habría unos 9 metros. De un lado, el valor y la muerte; del mío, la repugnancia y la vergüenza.
Pensé en ese momento por qué ese hombre que yo desconocía no sería un enemigo de mi vida, a quien tuviera armado frente a mí, pronto para matar o defenderse. Pensé que cuánto más valor y sangre fría necesitaría frente a él, esposado pero no vencido, que delante de alguien que pudiera matar. No quise prolongar la valiente agonía de ese hombre. El suboficial se retiró hacia el pelotón. Antes de que llegara a mí, yo ordené: apunten. Entonces el reo giró la cabeza hacia la izquierda y, mirando con odio al grupo que presenciaba la ejecución y que estaba a unos 15 metros de él, gritó: ¡Viva la anarquía!, con un pronunciado acento catalán. Su voz era templada. Yo no vi temor. Cuando el tornado al borde del camino derrumbe la temblorosa hilera de los eucaliptos, reventando el vientre de alguna liebre inadvertida, tajando el ganado reses mutiladas, no diferentes a la chatarra de los rastrojeros incrustados en los frentes de las viejas casas, cuando el rayo de la tinta hienda su frente, eleva un himno entonces a la verdad de la existencia y ármate de levantado fuego para trocar lo aparentemente real. No salpiques con complicidad la apariencia de lo inevitable. Corrompe la furia del acecho que nos improntó, irrumpe y diluye en la densidad de lo que se finge ser. Trama el hilaje de tu nueva túnica. Desvístete de las añejas raigambres que se ensañaron en tu piel. Pide perdón de haber sido solo hombre y verás el canto de la forma que vendrá. ¿Qué une la muerte arbitraria de un joven obrero catalán con la orden de exterminio de toneladas de libros pertenecientes a una biblioteca popular rosarina 47 años después? ¿Quién ordenó de tal forma los hechos para que, en la atroz repartija, en ese casting oprobioso de la historia argentina, la víctima fuera víctima y los victimarios siempre victimarios? ¿Cómo describir los puntos en común, las zonas de violento contacto entre uno y otro episodio? Podríamos observar de paso cómo se fusionan dos momentos emergentes de la violencia represiva. A Joaquín Penina, albañil y canillita anarquista, se lo acusó de escribir y distribuir un panfleto sedicioso en contra de la flamante dictadura militar encabezada por el general Uriburu, aunque después se supo que el mimeógrafo que poseía estaba roto desde hacía 2 meses antes del golpe. El libro que relata los pormenores de su martirio desapareció en 1977. O, en esencia, no se trató de la misma perfeccionada maquinaria de aniquilamiento. Y su autor, Aldo Oliva, poeta y maestro de poetas, tuvo que marcharse al duro exilio europeo. En fin, escenas de la vida bajo el fascismo criollo. En este episodio de Cartografías a la Intemperie de la revista La Intemperie Mendoza, se utilizaron las voces de Aníbal Costilla, Aldo Oliva, Pablo Grasso, Juan Fou y Sabrina Barrego. Registros sonoros de General Alvear, la cuarta sección, y el Arroyo El Espinillo, Arroyo Leyes, Santa Fe, y fragmentos de Pasa Meso, de Camisa de Jean y de Hombres de Ideas Avanzadas, documental de Diego Fidalgo. Los textos citados fueron El fusilamiento de Penina, de Aldo Oliva, y En el péndulo, fragmentos de Pablo Grasso. Todos los poemas son del rosarino Aldo Oliva.